Bueno, mis hermanos, en las Escrituras se nos da una radiografía de lo que es el hombre separado de Dios. ¿Qué se nos dice en cuanto a este hombre separado de Dios? Algo que lo caracteriza a este hombre y algo que la Escritura nos muestra como algo que está presente ahí es lo siguiente: son desobedientes. Los hombres separados de Dios son desobedientes, amantes de la oscuridad, ciegos de corazón, necios, malvados, esclavos, hijos de ira, injustos, idólatras, impíos, traidores, crueles, soberbios y muchas cosas más. Esto es lo que nos muestra la Escritura de cómo es el hombre sin Dios. Tal vez alguno se va a identificar con alguna de estas en algún momento de su vida, pero están allí y muestran lo que es el hombre. Todo esto viene a raíz de lo que fue el pecado, de lo que hizo el pecado allí en el huerto y que alcanzó a toda la humanidad, y que se titula o se llama en teología la universalidad del pecado, que llegó a que tal hombre o el ser humano, la persona, tuviera estos comportamientos. Menciona entonces de qué manera llegó a tal grado que afectó al hombre y obviamente lo inhabilita para buscar a Dios. ¿Sí? El pecado afecta a la humanidad, pecado universalidad del pecado, y afecta aún su propia condición para poder buscar a Dios. Todo esto viene a raíz en consecuencia del pecado. Bien, no solamente describe al hombre es la palabra de esta manera, sin Dios, sino que además menciona que afecta a tal grado al hombre que es considerado muerto, como lo dice la Escritura, como lo menciona el apóstol Pablo, lo estaremos viendo. Y no solamente lo podemos ver en relación al Nuevo Testamento y a lo que menciona Pablo, también lo hace en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías y en muchos textos más que muestran la condición en la que se encuentra el hombre separado de Dios. En Isaías capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Hay unas preguntas allí. ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y el versículo 6 de ese pasaje dice: la planta del pie hasta la cabeza no hay, desde la planta del pie, imagínense, ¿hasta dónde? Hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, esta es en parte lo que muestra el Antiguo Testamento, cómo está la condición del hombre. Dice que desde la planta de los pies hasta dónde? Hasta su cabeza. Ahí lo podemos ver. Y está hablando y está haciendo referencia a Isaías en ese pasaje en cuanto a cómo está la nación de Israel, la restauración que se busca para Israel y de qué manera se encuentra llena de pecado. Es ahí donde encontramos en el versículo 4 cómo está la gente siendo pecadora y cómo el pueblo está cargado de maldad. Y lo evidencia y lo expresa Isaías de esta manera. Ahora, no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, uno de estos de tantos pasajes, y también lo vemos por medio del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, donde en Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8 dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tengan ahí eso presente. ¿Qué pasa? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hemos visto la condición del hombre sin Dios y hemos visto cómo inhabilitados están. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Esto nos va a ayudar como
ir colocando un norte a lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y no solo esto de que no puede, sino que además la misma palabra nos dice que el hombre está muerto en sus pecados y delitos, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 2. ¿Cómo está el hombre entonces? Muerto. Muerto en sus pecados y delitos, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y es por esta naturaleza del hombre que se hace necesaria la intervención de Dios. ¿Para qué? Para poderle salvar y poderle rescatar, dada la condición del hombre en la que se encuentra. ¿Sí? Hombres cargados de desobediencia, amando la oscuridad más que la luz, ciegos del corazón, no solamente ciegos de corazón, necios, desleales, soberbios. Y esta condición hace necesaria la presencia de Dios allí, la intervención de Dios para lograr rescatar al hombre de este mal, con dicha condición que tiene, ¿no? ¿Y cómo lo hace Dios entonces? Si Él interviene a través de un nuevo nacimiento. Y es por esto que, para entender un poco mejor, estaremos en la mañana de hoy, como lo hemos estado viendo por algunos domingos, otra de las doctrinas, ¿sí?, relacionadas con la salvación. Doctrinas relacionadas, valga la redundancia, con la doctrina de la salvación. Y la que estaremos viendo hoy se encuentra en Tito capítulo 3. Ahí sí vamos a ir a la escritura a buscar nuestro texto, los invito. Capítulo 3, Tito 3. Cuando lo digan, lo tengan, lo dicen. Amén. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí tenemos entonces nuestra doctrina para esta mañana, en la cual nos vamos a detener y observar. Entonces, la doctrina que se menciona aquí es la regeneración. No sé si ya está la imagen, ¿sí?, para que tengan la apunte. Entonces, la doctrina en la cual nos vamos a centrar es en la regeneración, y se hace necesaria la intervención de Dios dada la condición del hombre. Pero entonces, ¿qué es regeneración? Y la regeneración es sinónimo de nuevo nacimiento. Por eso hablábamos de que era necesario la intervención de Dios, era necesario que Dios obrara allí, porque el hombre está consideradamente muerto en sus pecados y delitos. Entonces, es sinónimo de nuevo nacimiento. En otras palabras, es dar vida. Regeneración es ¿qué? Un sinónimo de nuevo nacimiento. Y si lo queremos, en otras palabras, es dar vida. Este término lo encontramos dos veces en la Escritura. Una está mencionada en Mateo capítulo 19, versículo 28 por primera vez, y es allí donde el mismo Señor Jesús es el que hace mención de este término. Y dice Jesús: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí está la mención de ¿quién? De este término de la regeneración hecha por el mismo Señor. ¿En qué contexto? En la relación con el nuevo orden social que habrá en el mundo. Sí, en relación a esto, en el nuevo orden social y también espiritual inaugurado por su reino, que será mesiánico. Ahí lo hace mención el Señor. Pero no solamente está en este pasaje, sino también lo vemos en el que tenemos como base de introducción, que nos dábamos, que teníamos y leíamos para poder
extraer este término, y es el de Tito, capítulo 3, versículo 5. Relacionado más directamente, como lo leíamos, con la salvación. ¿Sí? Notábamos que ahí decíamos en el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia, y ahí está relacionado ¿qué? La salvación. Bien, ahora, lo primero que vamos a encontrar entonces, para poder tener más amplio el concepto y la definición de lo que es regeneración, vamos a ver algunas definiciones que han dado por muchos tiempos algunos teólogos, ¿sí? Y que nos van a ayudar a tener una idea central de lo que este término quiere decir. El primero de ellos es dicho por Wayne Grudem, un teólogo misionero, escritor estadounidense, que en este momento tiene 73 años. Dijo lo siguiente: la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Esto es lo que dice este hombre. La regeneración es el acto de Dios, acto secreto, mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Y hablábamos que regeneración es un nuevo nacimiento. Lewis Sperry Chafer, otro gran teólogo, dice lo siguiente: la regeneración es ser participantes de la naturaleza divina al impartirles la misma vida de Dios. Recibe la naturaleza divina significa que la persona que ha sido bendecida de este modo ha nacido de Dios. Esto dice este hombre. Otra definición es la acción de Dios en el alma de un hombre. Presten atención a esta. Es la acción de Dios en el alma de un hombre por medio de la cual Él, o sea Dios, imparte vida espiritual a uno que está muerto en delitos y pecados. A menos que Dios intervenga, no hay posibilidad de que alguien pueda ser salvo. Esa acción de Dios produce entendimiento de la verdad del Evangelio, produce arrepentimiento y produce fe. Y otro término, otra definición en cuanto a este término es el siguiente: la regeneración tiene que ver tanto con el comienzo de la vida cristiana como con un desarrollo en el tiempo. Toda vida creada tiene un comienzo o un nacimiento. Eso es verdad, ¿no? Toda vida creada tiene ¿qué? Un nacimiento, y con ese nacimiento ¿qué va? Un crecimiento, que es en realidad la culminación de un proceso que ha estado desarrollándose ya durante algún tiempo, en el tiempo y la manera señalados por Dios. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, vivificando el corazón. Recordemos que el hombre, ¿cómo está? Muerto ¿de qué? En sus pecados y delitos. ¿Qué necesita entonces? Vida. Y ahí está obrando entonces Dios por medio de esto. Y dice: vivificando el corazón, iluminando la mente, renovando la voluntad, infundiendo un nuevo aborrecimiento por el pecado y una nueva hambre y sed por la justicia. Me llama la atención esta definición porque nos centra más en lo que entonces acompaña este término, que es un nuevo nacimiento, pero además que también forma parte de él. Bien, todas estas definiciones describen lo mismo, ¿sí? Y las diferentes maneras en que se dicen no le añaden ni le quitan lo que verdaderamente es y lo que significa la doctrina de la regeneración. Ahora, segundo, falsos conceptos de lo que no es regeneración. ¿Qué es lo que muchas veces se tiene como regeneración y no lo es? Conceptos errados. Primera de ellas no es una reforma. La regeneración no es ¿qué? Una reforma. Y cuando hablamos de reforma ¿qué es cuando hablamos de reforma? Arreglar algo, estructurar algo, ¿sí? Cambiar de algo. Y aquí vamos a ver lo siguiente: la regeneración no consiste meramente en rehacer o reformar al hombre viejo cargado de pecado. Esto no es regeneración. No consiste entonces en meramente rehacer o reformar al hombre que está muerto en sus pecados y delitos, cargado. Ejemplo: algunas personas dejan de tomar,
o dejan alguna adicción. Estamos hablando del alcohol. Algunas personas dejan la adicción del alcohol. ¿Por qué? Porque es un problema, ¿sí?, que tienen. Es un problema del corazón, no porque sea un problema en contra de lo que va, o mejor, en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? A eso es que se habla. No es una reforma. Una persona puede dejar de tomar y deja el alcohol, su adicción. ¿Por qué? Porque sabe que es una mala conducta y afecta su corazón. Lo puede hacer, pero no lo va a hacer realmente convencido en su corazón de que está faltando a Dios y que es pecaminoso para él. Bien, entonces no es una reforma. Efesios capítulo 4 versículos 22 y 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual, ¿cómo está? Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Un nuevo nacimiento acompañado de un nuevo hombre. Y miren, y noten lo que dice aquí Pablo: creados según Dios, en la justicia y santidad, ¿a quién? De la verdad. Ahí lo podemos ver. Entonces, esto es lo que no es regeneración, no es una reforma. Y aquí Pablo nos quita ese mal concepto de que es tratar de cambiar algo. No, es necesario, como lo dice Pablo ahí, despojarnos, quitarnos, vestirnos ahora, colocarnos. Ahora, no es convicción de pecado. Y cuando hablamos de que esto de regeneración no es convicción de pecado, aquí estamos apuntando, aquí estamos hablando. Se hace presente la convicción, pero esta solamente es una evidencia que el Espíritu Santo está obrando. Sí, hay convicción del pecado, pero eso no es todo. Eso es una evidencia de que ¿quién está obrando allí? El Espíritu Santo. Hay convicción, pero el que está obrando allí es el Espíritu Santo. El hombre llega a ser una nueva criatura únicamente cuando rinde su corazón a Dios y le permite hacer el milagro de la gracia que necesita para su salvación y para su corazón. Es muy diferente. Podemos tener convicción, ¿sí?, pero eso no lo es todo. Eso no es regeneración. Es necesario, pero no lo es todo. No es formar parte de una iglesia. Entonces decimos que soy regenerado porque participo en una iglesia, porque soy miembro de una iglesia. ¿Será esto evidente y suficiente para que una persona sea regenerada? No, no lo es. El problema con algunas iglesias modernas de hoy en día y el problema con algunas doctrinas que se enseñan allí es que se le instruye a la persona o al hombre o a la mujer que llega a ese lugar a decir que ya es salva, ¿sí?, y que porque pertenece a una iglesia y está en diferentes actividades ya ha sido regenerada, cuando su vida sigue siendo la misma y su vida sigue deleitándose en los mismos pecados. Entonces podemos entender que no es formar parte de una iglesia meramente. No es eso. No llegamos a ser hijos de Dios a formar parte de una iglesia nunca, o a cierta denominación, sino que nos afiliamos a una iglesia que armoniza con la doctrina correcta, con la palabra de Dios, cuando hemos sido ¿qué? Regenerados. Eso cambia. Formamos parte de la iglesia, buscamos lo que es bíblicamente enseñado, porque ya hemos sido regenerados. No es vivir una vida moralmente buena. Hay personas que a su propio juicio, ¿cómo se consideran? Buenas. Y les evangelizamos y les compartimos del evangelio las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo se ven ellas? Buenas. No han cometido pecado, hacen buenas obras, no hacen daño a nadie, según ellas. Pero si los colocamos ante la ley moral de Dios, ¿cómo está su condición? ¿Cómo están ellos a la luz de la Escritura? Muertos, engañados.
y no tardarán en darse cuenta en que están siendo engañados por su propio criterio, al considerarse en ellos como justos. Y esto lo vemos muy a menudo. Ahora, no es aceptar una doctrina bíblica solamente. Gálatas 6:15, Pablo dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, ¿es suficiente estar en un lugar donde se predica la sana doctrina? ¿Es suficiente tener un conocimiento de lo que es sana doctrina y ya soy regenerado? No. Esto decían ellos, y Pablo los está confrontando a estos judíos aquí, y tal vez algunos gentiles que se han dejado seducir por ellos, y les está diciendo entonces que es importante una nueva vida. ¿En quién? En Cristo, sino una nueva creación. Ahora podemos seguir, como les digo, una teología correcta y todavía ser un pecador perdido. Podemos estar sentados en esta silla, cualquiera, y aún siendo ¿qué? Pecadores. Lo más triste de todo es que ver pasar la vida como si no fuera con nosotros es más lastimoso. Cuando cada advertencia que se da de que la vida, esa vida que está allí, va rumbo a un destino de tormento, no, eso no es conmigo. Eso debe ser para otro que es más malo que yo. ¿Y qué está ahí primando? Mi propio juicio. Eso sí es delicado. Una cosa es aceptar el Evangelio en la mente, nótelo bien. Una cosa es aceptar el Evangelio en la mente y otra cosa es hacer lo que traspase y llegue ¿hasta dónde? Hasta el corazón. Porque cuando llega al corazón es entonces cuando vemos el poder de Dios para salvación, como lo dice Pablo en Romanos. Ahora, tampoco podemos entender esto como que entonces regeneración ¿qué es? Si no es todo lo que yo he venido tal vez practicando. Pues vamos a ver entonces qué es regeneración. Regeneración, como ya lo observamos con la ayuda de algunas definiciones de teólogos, es engendrar de nuevo, es nacer de nuevo, es impartir vida. Y en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, allí muy temprano también se menciona y lo nombra Moisés, no igual, no literalmente regeneración, pero sí lo hace teniendo que ver algo con esto. Dice allí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué va a hacer entonces Dios allí? Circuncidar el corazón. Ya veremos esto más adelante. En este contexto es cuando lo que Dios demandaría para dar restauración a la nación de Israel, para poderles luego dar bendición. Y ya ustedes leerán que más adelante habla de las maldiciones si no se hacía lo que Dios demandaba. Ahí vemos eso en el contexto. Pero en el Nuevo Testamento tenemos el mismo y al mismo Señor Jesucristo en una gran conversación que encontramos en Juan capítulo 3. Y está hablando con un hombre que es muy reconocido, religioso, y a la vez es reconocido en todo Israel allí. Y es en Juan capítulo 3, donde está hablando directamente el Señor Jesucristo con Nicodemo. Y ahí, hablando con Nicodemo, este hombre que tenía un problema, él sabía que no formaba parte del reino de Dios. Esto lo sabía él, ¿sí? Y el Señor, que sabe todo, todo lo tiene él en su mente, obviamente, el Señor lo conoce, le va a dar respuesta a lo que a él le inquietaba. Y en esa conversación entonces es cuando el Señor le dice a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículos 3 al 6, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, noten ahí el énfasis, no puede ver el reino de Dios.
Y entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y vuelve el Señor y le responde. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ahí está esta conversación. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la salvación. Y si decimos que regeneración, como se define, es nacer de nuevo, Jesús, el mismo Señor Jesucristo, le estaba guiando y le estaba enseñando a Nicodemo cómo él podía entrar, cómo él podía ver y entender ¿qué? El reino de los cielos. Nacer de nuevo es un paralelo a nacer del Espíritu, porque el Espíritu ¿de dónde viene? De arriba. Y nacer de nuevo entonces es nacer de arriba, como lo diría Santiago, y es un término parecido. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, ¿de dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y es el mismo término entonces aquí. Es nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu. Ese nacimiento viene de arriba, como lo afirma el mismo versículo 6 que leíamos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque es de arriba. Ahora, entonces, ¿qué es regeneración? ¿Qué es regeneración? Si ya sabemos qué es nacer de nuevo, impartir vida, nacer de nuevo es un cambio de corazón. ¿Sabía usted eso? Regeneración es ¿qué? Un cambio de corazón. La regeneración es un cambio completo en la disposición dominante del hombre, porque recordemos qué era lo que el hombre detestaba. ¿Ante qué el hombre es hostil? Ante Dios, ante las cosas espirituales que Dios demanda. Entonces el hombre, completamente cargado con los pecados que veíamos, con la radiografía que se hace de él en las Escrituras, amando más las tinieblas que la luz, egoísta, necio. ¿Qué es allí? Hostil contra las cosas de Dios. Ahora, como es un cambio de corazón, noten cuál va a ser su motivación. Ahora sus motivos dominantes han de ser transformados de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, de la vida a la muerte. Perdón, de la muerte a la vida. Para que pueda ser capaz de dar una respuesta positiva al llamado del Espíritu Santo por medio de ¿qué? Del Evangelio. Entonces es un cambio de corazón que lo hace volver, ¿sí? Lo hace mirar a ese Evangelio que se le está colocando allí. Bien, ahora, es un milagro instantáneo. Ya hemos visto que es un cambio de corazón. Ahora es un milagro instantáneo también. ¿Qué hace? El nacimiento es un suceso, no un proceso largo y extenso y extendido. El nuevo nacimiento va acompañado de una lealtad al cambio radical que se está generando. Como por ejemplo, lo expresa aquí el mismo Tito en el capítulo 3, versículo 3, en el texto que leíamos. Note lo que dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo. Éramos en otro tiempo éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Ah? Entonces, ¿es un acto de qué? Como lo veíamos hace un momento, es un milagro instantáneo. Porque nosotros éramos también en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. De esta manera vemos que en la vida del creyente hay un éramos, lo notábamos ahí, éramos en otro tiempo, y ahora es un pero cuando. Ahí ya hay una diferencia. Éramos, pero ahora ya no. Y ese es el cambio instantáneo que produce la regeneración.
en el hombre, en el creyente, de ser hostil, de odiar y aborrecer las cosas que Dios demanda y practicar las cosas que Dios aborrece, ahora pasa a ser diferente. ¿Practica usted eso? Si usted se ha preguntado, bueno, soy regenerado, verdaderamente si he permitido que el Evangelio penetre a mi corazón, llegue hasta donde tiene que llegar, ¿ha producido cambios como estos? Preguntas que nos podemos hacer. ¿Hemos permitido que nuestro corazón se cambie por lo que el corazón que Dios desea? ¿Hemos visto ese milagro instantáneo en nosotros? Cuarto, algo que podemos ver con esto es que es una obra de Dios. La regeneración es una obra de Dios. ¿Por qué? Recordemos que lo dicho en Tito 3:5 nos dice que Él nos salvó no por obras de justicia, ¿cierto? Así que ¿quién es el actor allí? ¿Quién es el que actúa? Dios. No por obras que nosotros hubiéramos hecho. Porque ¿cómo son nuestras obras? Como nuestra justicia o lo que hagamos, nuestra justicia son como trapos de inmundicia, ¿sí? Pero también lo que podamos hacer nosotros nada sirve. Es meramente Dios el autor de esto. Es una obra de Dios. Porque el hombre, como está muerto, ¿y un muerto qué puede hacer? Bueno, aparte de asustar para algunos, ¿qué puede hacer el muerto? Nada. El muerto no hace nada. Y algunos ni siquiera los asustan. Bien, entonces, es una obra de Dios porque el hombre está completamente muerto. De esta manera el autor de tal regeneración y esta obra, hablamos, es de Dios. En Deuteronomio, es Dios en quien circuncida el corazón, recordemos, ¿no? Es Dios quien está circuncidando el corazón, como lo leíamos. Circuncidará Jehová vuestro corazón. Es el quien coloca un corazón nuevo. Viene de lo alto y es nacido de arriba. Entonces, todo viene de allí, es Dios el autor. De esta manera sucede en lo espiritual. Muchas veces, o nosotros, ¿qué tuvimos que hacer para nacer? En lo natural. ¿Cuál fue tu intervención para poder nacer? Nada. Fue solamente una acción de papá y mamá. Ellos fueron los actores, los que actuaron allí también. Ellos eran los que estaban allí. Y nuestra voluntad o nuestro criterio fue tomado en cuenta, no. Simplemente nosotros ya en transcurso de unos meses comenzamos a formarnos ya de una vez y comenzamos a nacer. De la misma manera sucede espiritualmente. Dios es el autor, ¿sí? Y nosotros allí somos como creyentes naciendo. Dios lo decidió de esta manera y sucedió así. Bien, ahora hemos visto ya entonces que es una obra de Dios. Ahora veremos cuál es el agente de esta regeneración. El Espíritu Santo es el agente. ¿Dónde podemos ver esto? Observamos en el Evangelio de Juan cómo este punto decía que debía crecer. ¿De dónde debería nacer? ¿De qué? Del Espíritu. Viene de arriba. Lo veíamos allí el Señor Jesucristo diciéndole a Nicodemo. Y era bastante claro lo que le decía en el discurso. Ahora, noten en el versículo 8, una vez más, como le dice de este mismo Evangelio de Juan, capítulo 3. Y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, el agente de esa regeneración es el Espíritu. Ahí lo podemos ver. Otro más, la palabra de Dios es el medio. ¿Qué es entonces lo que usa Dios también para traer regeneración al hombre? Para traer esa nueva vida, para impartirle vida a aquel que está muerto. Entonces lo lleva a cabo a través del Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Por eso es que se predica, ¿no? Por eso es que se lleva las buenas nuevas, por eso es que se anuncia el Evangelio. Y notemos lo que el mismo Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 15 versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que el medio?
la palabra. No solamente está allí lo dicho por el Señor Jesucristo, sino también en Santiago capítulo 1, versículo 18, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Sin embargo, hay algunos que contradicen esto. Contradicen que la obra viene de Dios, contradicen que el Espíritu Santo es el agente y contradicen que la palabra es el medio. Y hemos hablado de algunos movimientos. Está el pelagianismo y el semipelagianismo, que se encargan de decir que el hombre puede buscar a Dios por sus propios medios. Pero ¿cómo está el hombre? Muerto. ¿Y un muerto qué hace? Nada. Y el semipelagianismo dice, bueno, el hombre no está tan muerto, está un poco débil, está como herido, como caer de un lugar y se encuentra ahí solamente en el piso postrado con algunas magulladuras, y aún se puede mover y aún puede ir en busca de Dios. Sin embargo, necesita de parte de Dios una ayuda extra. Eso es lo que dice el semipelagianismo. Pero no es así. Ellos entonces están contradiciendo y van en contra de lo que dice la palabra, que la obra viene de Dios, el agente es el Espíritu Santo, el medio es la palabra. Y no solamente está allí Pelagio y el otro grupo que viene, sino también están de acuerdo con ellos los arminianos. Arminio también pensaba igual. Arminio decía que el hombre coopera con las influencias de Dios. Dios inicia la regeneración, noten bien acá, y el hombre continúa la obra por medio de una capacitación innata que viene en el hombre. ¿Será esto verdad? No lo es, porque el hombre está muerto en sus pecados y delitos, hostil contra las cosas de Dios. No es tal cosa de que yo busque a Dios, es que Dios me buscó a mí. Ahora ya hemos visto entonces la palabra de Dios como el medio. Ahora, como quinto punto o quinto anunciado, veremos la evidencia de la regeneración. ¿Cómo evidencio que soy regenerado? ¿Cómo evidencio que he nacido de nuevo? ¿Cómo evidencio que Dios ha impartido vida en mí? El primero de ellos viene creyendo en el Señor Jesucristo. Esa es la primera evidencia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, énfasis aquí, es nacido de nuevo. Todo aquel que Jesús es ¿quién? El Cristo, es nacido de Dios. ¿Nacido de dónde? De arriba. Otro más, otra evidencia más. Tiene una vida entregada a la piedad. Una persona, un hombre, una mujer regenerada, entrega su vida completamente, no parcial, no por momentos, de manera intermitente, sino de manera constante. Está entregando su vida ¿a qué? A la piedad. Tiene una entrega a la piedad. Primera carta de Juan, capítulo 2, 29, también nos dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué practica el hombre que ha sido regenerado? La mujer que ha sido regenerada, la justicia. ¿Cuáles son los pasos y el camino que va a seguir? La piedad. ¿Por qué se va a interesar? ¿Por las modas de este mundo? ¿Por lo que la sociedad piensa? ¿Por las ideologías que día tras día florecen? No. Una vida regenerada va a ir en pos de la piedad. Va a caminar por esa senda piadosa en la que muchos han transitado y hoy son recordados, hoy son nombrados de ser hombres de fe. ¿Por qué? Por ese caminar. No son nombrados porque tenían un buen parlamento, o que eran buenas influencias las que los movían, no, porque eran hombres ¿qué? Y mujeres piadosos.
El hombre o mujer, entonces, regenerada, desprecia el mundo y sus ofertas. En ambas evidencias, los términos nacido apuntan a lo mismo. Ha sido nacido de arriba. Ha sido nacido. Bien, otra evidencia. Deja de practicar habitualmente el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido, una vez más hay énfasis, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermosa evidencia, ¿no? Y ahí podemos entonces decir: ¿qué tanto de regeneración hay? ¿Qué tanto hemos nacido de nuevo? Viendo tales cosas. No practica el pecado. Y es muy claro, como lo dice el apóstol Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Así que el hombre y la mujer regenerada no deja de pecar porque sea algo moralmente malo, sino porque es algo que asalta a la santidad de Dios. Bien, ese es el propósito. Muchos, como les decía al principio, pueden dejar de hacer tal cosa porque les afecta a su vida, les afecta a su entorno, les afecta a su corazón. ¿Cuántos han dejado algo porque les afectaba su vida? ¿Ninguno? ¿Qué podemos haber dejado porque nos afectaba? Nuestro corazón. La envidia. Hablábamos del alcohol. Trae consecuencias, trae daños que dañan y perjudican nuestra familia, nuestra comunión con otras personas. ¿Sí? Pero no lo dejamos de hacer porque se le quite o se vaya en contra de la santidad de Dios. Y eso es lo que nos debe confrontar a nosotros. Hemos nacido de nuevo, ¿por qué? Y no practicamos el pecado, ¿por qué? No porque si hago tal cosa, en tal otra me va a ir mal, sino no, porque si peco, entonces la vida de Cristo no está en mí. Ese nacido de arriba aún no lo es, si es que me deleito y aún sigo practicando el pecado. Y somos muy sutiles y somos muy, yo digo, como astutos para hacer que no se evidencie tanto nuestros pecados. Somos tan astutos para eso. Tendemos a hacerlo y a maquillarlo de una manera que no se vea tan mal. Pero la verdad es que el hombre nacido de nuevo no es astuto, ni tampoco se deleita en el pecado. Otra evidencia más. Tiene fe victoriosa. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, tiene fe victoriosa, ¿por qué? Porque mayor es el que está en nosotros, en el que ha nacido de nuevo, que el que está en el mundo. Otra evidencia más, para ir finalizando. Ama a sus hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y noten por qué Juan dice que lo sabe acá, y nos lo muestra como una evidencia. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, ¿cómo está el hombre sin Dios? Muerto, hundido, sumergido en sus pecados y delitos. ¿Cómo está el hombre o la mujer que no ama a su hermano? Ahí está igual, muerto. Y somos también muy sutiles para decir que amamos a nuestros hermanos cuando de corazón no lo amamos. Si hay un resentimiento contra tal hermano, si hay cierta molestia contra tal hermano, ¿será eso el verdadero amor de Dios? No.
Una evidencia de un hombre y una mujer regenerada: ama a sus hermanos. Y no digo a los que la llevan bien con él, también a los que son difíciles de soportar. Eso también se puede ver en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7, versículo 18 y 1 de Juan 2.10. Sí, 1 de Juan, Juan 2.10, perdón. Bueno, obediencia a sus mandatos. Esa es otra evidencia. El hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que ha nacido de arriba, el hombre al cual Dios le ha impartido vida, ¿qué hace? Obedece a los mandatos de Dios. Bien, hermano, ¿y dónde dice esto? 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5, dice: y en esto sabemos nosotros que le conocemos. En esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y también lo dice Juan 15, 14. De esta manera podemos ver: somos regenerados, hemos sido regenerados, hemos recibido esa vida que Dios imparte de arriba a aquel que está muerto en sus pecados y delitos. Y por último, hay beneficios también. ¿Qué beneficios encuentra el hombre y la mujer, el creyente nacido de nuevo? Es protegido por Dios. Aquel que es nacido de nuevo es protegido por Dios. Dado que ha nacido de nuevo, y por esa razón le protege. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. Vamos rápidamente allí, porque son los textos que vemos ya. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tenemos? Dice allí: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, una vez más la palabra, ¿no? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué pasa? Y el maligno no le toca. Y aquí pudiéramos ampliar más sobre guerra espiritual, sobre ataduras, sobre posesiones de demonios, ¿sí? Pero aquí este texto nos derriba todo eso. ¿Podrá un creyente ser poseído por Satanás o por cualquiera de sus demonios, teniendo claro este texto? No lo puede. Porque ¿qué dice el texto? El maligno no le toca. El hombre regenerado, nacido de nuevo, no puede ser poseído. ¿Por qué? Porque el maligno no le toca. ¿Quién lo protege? Dios. Y ahí podemos entonces, ¿con qué texto decirle a una persona que dice: no, es que estoy atado por el espíritu de no sé qué? Decirse cuándo, porque a todo ahí sí le ponen espíritu. Ahí está entonces. Protección, beneficios, protección. El maligno no le toca. Y en Juan 17, 14 también encontramos, ya ahí, esto no lo vayan a buscar, Juan 17, 14 encontramos la oración del Señor Jesucristo haciéndola al Padre, donde Él le dice: no te pido que los quites del hombre, del mundo, sino que los protejas del mundo. ¿A quiénes? ¿Y de quiénes hacía referencia el Señor Jesucristo delante del Padre? De sus discípulos, de aquellos que habían creído en Él y de aquellos que vendrían y creerían en esa obra redentora de su muerte y su resurrección. Y ahí encontramos entonces, por último, el beneficio. Es Dios quien nos protege. ¿Por qué nos protege? Porque hemos nacido de arriba, porque entraremos al reino de los cielos. Es Dios quien nos guarda. De esta manera, el nuevo nacimiento es crucial y esencial en la salvación de las personas. Sin este evento tan importante llamado también regeneración, no existe esperanza alguna para salvación. ¿Bien? Entonces, hemos hablado, hemos observado esta doctrina y ya podemos entonces a las otras que hemos aprendido añadir este término: regeneración. ¿Qué es regeneración entonces, hermanos? Un nuevo nacimiento.
Una vida que se imparte de Dios hacia nosotros, que implica un cambio de corazón, que implica un amor y un deseo por vivir piadosamente, una vida que le da la espalda al pecado, que constantemente nos debemos repetir eso, y que se evidencia en que amamos a otros, hermanos, que se evidencia también en que tenemos un deseo por obedecer su palabra. Y vemos entonces ya los beneficios, que es la protección del Señor. Oremos en esta mañana dándole gracias a Dios por su palabra y por ese plan de salvación tan perfecto y tan hermoso. Y toda esta obra que sucede en un instante, en simultáneo: santificación, justificación, redención, adopción, y ahora llegamos a esta regeneración. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por recordarnos, bendito Dios, una vez más, Señor, en la condición que nos encontrábamos antes. Como lo decía Pablo, eso éramos, pero ya no, Señor. Gracias a esa salvación tan grande que has enviado, a esa obra tan grandiosa de salvación. Hoy queremos darte las gracias porque una vez más nos recuerdas sobre esta doctrina, bendito Padre. Doctrina que frecuentemente no se enseña, pero sabemos que es importante y que está intrínsecamente unida a todo lo que es la salvación. Oramos en esta mañana dándote las gracias, Padre, rogando que nos ayudes para seguir evidenciando una nueva vida que tú nos has dado. Y para aquellos que tal vez no lo han hecho, se acerquen a ti, reconociendo, aceptando que sus justicias son como trapos de inmundicia, que solamente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo podremos presentarnos ante ti sin mancha y sin arruga. Ayúdanos y ayúdales, bendito Señor, para que acepten ese plan de redención, acepten, Padre poderoso, esa obra de Jesucristo allí en la cruz pagando el precio, y comiencen una nueva vida que te agrade a ti, Señor, que reciban esa vida que solamente tú de arriba nos puedes dar. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo tu Hijo, porque te amamos. Amén.